Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Quién recuerda parte del dua, o si es que recuerda el dua que yo mencioné ayer? La súplica que mencioné ayer. ¿Cómo empezaba? Dije que esa súplica, o si alguien no recuerda cómo era la súplica, dije que esa súplica reunía tres asuntos. La súplica reunía tres asuntos. ¿Ah? Lo de la tristeza sí, pero o sea, eso era lo último. A ver, ¿cómo empezaba diciendo la súplica? ¿Qué era lo importante que uno debe reconocer? ¿Qué? ¿No? ¿Ah? La súplica empezaba diciendo Allahumma inni abduk, o Allah, yo soy tu siervo. ¿Y a qué se refería el decir que yo soy tu siervo? El reconocer de que uno debe de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Hijo de tu siervo, hijo de tu sierva. Eso era lo primero, lo que consistía la súplica era la adoración. Después dice Nasiyati biyadik, ¿sí? Que dice, o sea, todos mis asuntos están en tus manos, ¿sí? Todo lo que tú destinas, todo lo que tú haces para mí, sé que es algo justo. Y después dice, te pido, o sea, lo segundo que encerraba la súplica es reconocer y que tengas tu paciencia y que aceptes tu destino. Y lo tercero es, te pido por todos los nombres que tú tienes, ¿sí? Que se los hacen con los nombres que te has nombrado a ti mismo, que se los has enseñado a alguien de tu creación, o descendiste en tu libro, o están en tu conocimiento oculto. Encierra la adoración, el destino, los nombres y atributos de Allah, y después dice que hagas que el Corán sea lo que tranquilice mi corazón, que dé luz a mi pecho, que alivie mis tristezas y que vaya de mí la aflicción. Entonces, voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Dije que dentro de los nombres y atributos de Allah, este conocimiento es la mitad de la fe. ¿Por qué? Porque lo primero, que había sabios que dividían el conocimiento del monoteísmo en dos partes importantes. El primero era que la persona reconozca quién es Allah, lo que Él hace, las características que Él tiene, y una vez que uno lo reconoce a Él, la segunda parte más importante, ¿cuál era? Que esa persona solamente ¿qué? Tú reconoces que Dios es uno solo, que Él tiene características absolutas. La segunda parte, ¿cuál es? ¿Qué es lo más importante? Que ya reconoces eso, que hacer ¿qué? La intención. Adorarlo a Él. Entonces, se dice que los nombres y atributos de Allah es la mitad de la fe. ¿Por qué? Porque debes de conocer a tu Señor, debes de conocer quién es Él. Y lo segundo es que debes de saber cómo adorarlo exclusivamente a Él. Hablamos que el conocimiento de los nombres y atributos de Allah es el conocimiento más importante. ¿Por qué? ¿Por qué es el conocimiento más importante? ¿Por qué el conocimiento de los nombres y atributos de Allah es lo más importante? A ver, ¿cómo dijimos que empezaba la llamada a la oración? Ajá, ¿qué significa eso? Que Allah es el más grande. Entonces, si Allah es el más grande, el conocimiento de los nombres y atributos de Allah es lo más importante.
Es en la mayoría de las cosas que nos debemos de enfocar. Dije que los nombres y atributos de Alá son el fundamento de la religión. ¿Qué es lo que significa eso? De que es el origen de todo conocimiento. Quiere decir que de este conocimiento se deriva todas las demás. Todos los conocimientos del Islam que ustedes estudian es una rama que proviene de los nombres y atributos de Allah. ¿Sí? Dice Allah en el Corán, dice, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. No sean como quienes se olvidaron de Allah y Él hizo que se olvidasen de sí mismos. Es decir, de que quien tiene ignorancia de su Señor será ignorante de todo lo demás. Quien sea ignorante de Allah, dice, no sean de aquellas personas que olvidan a Allah y se olvidan de sí mismos. O sea, no su vida de la persona que no conoce quién es Allah es como si viviera sin un propósito y no va andando sin un sentido en su vida. Dije que la sabiduría de los bellísimos nombres y atributos de Allah es una metodología de nuestros antecesores piadosos. Quiere decir de que mencionábamos la última parte de Al-Fatiha, de que uno le dice a Allah, que no seamos de aquellos que fueron de los extraviados, es decir, de aquella gente que no tiene conocimiento sobre Dios, ni de los que son motivo de tu ira, de aquella gente que tiene conocimiento pero que no obra con él. Dijimos que el conocimiento de los nombres y atributos de Allah es la puerta del conocimiento. ¿Sí? El que ustedes conozcan a Allah y que conozcan cómo se debe de estudiar este tema es lo único que les va a dar el conocimiento de Dios. Fuera de eso no van a poder encontrar el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepan que en verdad ninguno de ustedes verá a su Señor hasta que muera. Es en un hadith de Muslim. O sea que nadie va a ver a Allah en esta vida. Cualquier persona que diga, es que yo vi a Dios en mi sueño o algo así, es mentira. Los sueños son verdad siempre y cuando no contradigan la Sunna ni el Corán. Entonces, si una persona llega y dice, yo soñé algo que contradice al Corán o la Sunna, está mintiendo. O su sueño no está basado en algo real. Esa es una de las reglas en cuanto a los sueños. De la misma manera, ¿por qué este conocimiento es lo que les abre la puerta al conocimiento de Allah? Porque el único que conoce a Dios es Él mismo. Y Él es el único que nos puede describir como es Él. Sale en el Corán, وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. No les dimos del conocimiento sino un poco. Entonces, de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala para nosotros, para los seres humanos, es de que Allah subhanahu wa ta'ala envió mensajeros, envió profetas, y a través de eso nos dieron estos nombres, enormes principios dentro de la religión. Por eso fíjense, se dicen que el conocimiento, es el conocimiento de los hombres acerca del camino que los acerque a Allah, y el conocimiento de lo que les depara en la próxima vida. O sea que nosotros nos debemos de enfocar en qué cosas nos acercan a Dios y en el conocimiento de lo que nos va a deparar en la próxima vida. O sea, cuáles son las consecuencias de esto, de lo que nosotros obramos. Esto es la base del verdadero conocimiento de Dios. Fíjense, el conocimiento de Dios se divide en dos. En el general, que conoce la mayoría de todos. Por ejemplo, mucha gente cuando entra al Islam dice, atestigo que no hay otra divinidad salvo Allah. Pero ya no regresa a la mezquita, ya no se pone a estudiar. Sí dice, hay una sola divinidad. Y ese es el conocimiento de la mayoría de la gente. Y ahí se queda. El que uno entre a estudiar el conocimiento de los bellos nombres y atributos de Allah va a ser
que entremos al segundo tipo de conocimiento, que es el conocimiento en detalle. Y, por ejemplo, el que uno conozca lo primero no está mal, pero lo que le va a dar fuerza en la fe al creyente y lo que lo va a distinguir de los demás es el segundo. Porque el primero dice, sí, yo conozco que hay un solo Dios, y está bien, pero lo que le va a dar fe, lo que le va a dar certeza, lo que le va a dar lo que se le llama en árabe el obudía, es el conocer, o sea, que su vida sea realmente adoración, es el conocer lo segundo, el conocimiento a detalle. Porque esto es lo que va a fortalecer, es lo que va a afirmar su fe, es lo que le va a dar amor, lo que le va a dar temor, lo que le va a dar apego. Por eso mencionaba el ayah de ayer que dice, ciertamente temen de Allah, ¿sí? Los sabios son los que les... El conocimiento real, el conocimiento verdadero, es el que te va a dar la devoción de Allah. Si tú eres una persona que sabe mucho, que te has leído todos los libros de la mezquita, todos los libros que has bajado de internet, pero te la pasas hablando mal de los demás, pero engañas a los demás, entonces, ¿ese conocimiento se está poniendo en práctica? No, al contrario. Una vez llegaron con Aisha radhiyallahu anha y le estaban preguntando y preguntando de la religión, personas que siempre le preguntaban, y ella les dijo, ¿ustedes por qué aumentan la evidencia o las pruebas de Allah en su contra? O sea, ¿por qué están preguntando tanto si no lo están aplicando, si no lo están llevando a cabo? Entonces, fíjense, dice, el conocimiento de Allah, estamos hablando de lo del detalle, es dos cosas. El conocimiento de sí mismo, es decir, cómo Allah subhanahu wa ta'ala se ha descrito a sí mismo en cuanto a sus nobles y majestuosas cualidades, como los bellísimos nombres, y eso es lo que te trae la reverencia, ¿no? En el corazón, lo que te va a dar la obediencia, lo que te va a alejar de la desobediencia. Esa es una parte del conocimiento de Dios. Lo segundo es conocer las leyes que Alá ordena. Es los juicios, las obligaciones y las prohibiciones. Si por eso algunos salaf, algunos eruditos dicen que los sabios son de tres tipos. Quienes conocen sobre Alá, pero no conocen sus órdenes. Quienes conocen sobre las órdenes de Allah, pero no conocen a Allah. Y quien conoce a Allah y conoce sus órdenes. O sea, hay gente que sabe las órdenes que tenemos, las prohibiciones, esto sí, esto no, pero no conoce a Allah en detalle. Y no es fructífero ese conocimiento. Otras personas es que dicen, pueden conocer a Dios, pero no saben acerca de lo que es el halal y el haram. Y lo mejor es conocer a Allah. Y como decía que el conocimiento de Allah es la fuente de todo conocimiento, el Corán, ¿cómo conocemos lo que Allah ordena, lo que Allah prohíbe? ¿A través de qué? Del Corán. ¿Y el Corán qué es? La palabra de Allah. Entonces tú estás conociendo a Allah a través de su palabra y estás conociéndolo a Él y a sus órdenes y a sus prohibiciones. Entonces, el verdadero sabio es aquel que conoce a Allah y a través de las órdenes y prohibiciones le da la reverencia a Él. Eso se pone en la práctica de su vida, de Allah subhanahu wa ta'ala. Vimos que el conocimiento de los nombres y atributos de Allah es lo que les da la vida en los corazones. Es lo que dijimos que realmente es lo que te va a dar ese sentimiento. Y mientras tú más conozcas a Allah, más lo vas a amar, más piedad vas a tener, más reverencia va a haber en tu corazón. Fíjense, dicen respecto a los frutos del conocimiento de los nombres de Allah,
¿sí? Dice, nos ha informado, es que hace necesario que la adoración del siervo se lleve a cabo de la manera más completa, ¿sí? Porque el amor, la sinceridad, la reverencia serán más fuertes. Ahora, deben de saber de que todo nombre y atributo de Alá tiene una adoración específica, un conocimiento, una sabiduría y una situación en particular. ¿Sí? Es por eso que deben de tener conocimiento y discernimiento. Si quien conoce a Alá es nombrado, quien conoce que Alá es nombrado con un nombre determinado, sabe que el atributo implica algo. O sea, si tú conoces que Alá tiene un nombre, ese nombre va a implicar algo, va a tener un significado. Y si tú crees en él y después lo llevas a la práctica, esa es tu adoración. ¿Sí? Y tiene una situación en específico. Porque cada nombre y cómo tú lo lleves a cabo te va a llevar a una adoración en específica que te va a afectar a ti de cierta manera. Dice en el Corán, Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. De Allah subhanahu wa ta'ala son los más bellos nombres. Pídanle, invóquenle a través de ellos. Vimos también de que uno debe de alejarse de lo inválido de este conocimiento, de aquella gente que desvía a los demás respecto a esto. Dice en el Corán, dice, si ustedes discuten sobre algún asunto, regrésenlo hacia el juicio de Alá y hacia el de su mensajero. Ahora fíjense, yo les había dado antes la definición del monoteísmo en general. ¿Alguien la recuerda? A ver, ¿sí? El monoteísmo es la unicidad de Dios absoluto. Ajá. Y nosotros reconocemos nuestro creador. Ajá. Y adorarlo. Ajá. ¿Y de qué tema estamos hablando? ¿Adorarlo cómo? A través de... A ver si la hermana tiene algo. Ajá. Creer en alguien que no vemos, pero tenemos la certeza que existe. Hay gente que cree en algo que no lo ve y cree que existe, pero por ejemplo, quien cree en Jesús no lo ve y cree que existe. ¿Se aplicaría ahí de que esa persona es monoteísta? Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? ¿Eh? Ajá, yo les doy una definición, que eso es lo más importante. Si yo me estoy aquí las 3 horas que me tocan en este curso con esa sola definición y la repetimos hasta que todos la entiendan, me basta. Porque eso es lo más importante. ¿Ah? Exacto. Sí, pero no quiero que esa definición se quede en sus cuadernos. El caso es que se comprenda. O sea, acuérdense, puede ser que una gente les diga, yo creo en un solo Dios, creo que Él es el único y que a Él solamente lo debo de adorar. Y ya y dice, soy musulmán y todo eso, pero después al mes se me ocurre decirle, ¿y cómo se llama tu Dios? Jesús. ¿Es monoteísta? No. ¿Qué es lo que le hace falta? Que crea en los nombres y atributos de Dios correctos y verdaderos. Entonces el monoteísmo verdadero es, ¿sí? Creer en el verdadero poder señorío de Dios, ¿sí? Que los nombres y atributos solamente a Él le corresponden y son los que Él enseñó, ¿sí? Y solamente lo debemos de adorar a Él, que Él es el único en sus actos, etc. Les voy a dar la definición de lo que los sabios dicen lo que es el monoteísmo de los nombres y atributos de Allah. Fíjense, y se los voy a ir explicando, de esto va a tratar ahorita de lo que vamos a hablar. Fíjense, dicen, es la singularidad de Allah en sus bellísimos nombres y sublimes atributos,
tomados del Corán y de la Sunna, y la fe en sus significados y principios. ¿A qué es a lo que se refiere esta definición? Primero vamos a empezar con ¿a qué nos referimos con la singularidad de Allah? ¿Qué entienden por esto? Singularizar a Allah, particularizar a Allah. Sí, pero de lo que vamos a hablar solamente es de Él. Ajá. Sí. O sea, quiere decir de que de lo que vamos a hablar solamente es de Allah, no es de nadie más. ¿Sí? Eso en árabe es de un verbo que dice yuwahidu, ¿no? Es hacer uno, pero no de que agarras de todo y hagas a uno solo. Es por eso que muchas veces, y eso es una advertencia para todos los hermanos, hermanas que invitan a un diálogo interreligioso, un error que no tiene nada de malo de ir, y al contrario, se fomenta que uno vaya, pero un error en lo que caen muchos hermanos o hermanas es de que no aclara de que el Islam no es igual a lo que creen las otras religiones. Se da mucho de que en los diálogos interreligiosos se dice, todas las religiones nos llevan al mismo camino. Nosotros como musulmanes, ayer venía una persona aquí a preguntar sobre el Islam, le decíamos, a ver, tú dime qué religión se practica el monoteísmo como tal, que no se crea de que Dios sea absoluto, que no sea igual a ningún ser humano. O sea, si vemos a detalle cada religión, qué es en lo que se cree, decíamos, por ejemplo, en el cristianismo se dice Dios murió, y dentro de los musulmanes Dios nunca muere, no le afecta el cansancio ni la somnolencia, ¿no? En el judaísmo se dice que Dios discute o que fue derrotado o que peleó con alguien de los seres humanos, tampoco. En el budismo no se cree en una divinidad, ¿sí? Y los hindús tienen varias divinidades. Entonces, si ahí vas descartando, sí hay que aclarar de que aunque me decía, ¿y es que en qué se asemeja el Islam en otras religiones? Digo, tal vez en algunas virtudes, en algunos modales, o sea, de que se te dicen que te invita a ser veraz, de que te invita a la bondad, de que te invita a ser bueno, pero respecto a la creencia hay que tener cuidado en no igualar, ¿sí? Entonces, cuando uno dice singularizar a Allah, particularizar a Allah, no significa que agarras de todos lados y juntas, no. Es de decir únicamente Allah. Eso es lo que significa juntar. ¿Qué es lo que significa? Sus bellísimos nombres. El nombre es una función lingüística con lo que designan o identifican algo, lo que indica la esencia del ser o sus cualidades, ¿no? Entonces, como mencionábamos, ayer dieron ejemplos de los nombres de Allah, el misericordiosísimo, que es Ar-Rahman, ¿no? El compasivo, el clemente, el perdonador, Al-Aziz, el omnipotente, ¿sí? El omnioyente, etc. Bellísimos, en árabe es la palabra husna, que es un adjetivo, y eso, como les mencioné el ayah del Corán, donde dice de Allah son los más bellísimos nombres, ¿sí? Y dice, invóquenle a Él a través de ellos. Entonces, es un superlativo. O sea, cuando en árabe, en el Corán, cuando dice husna, no nada más dice bellos, dice bellísimos. El superlativo en español es que cuando uno utiliza una palabra, significa que lo elevas en la forma de lo que estás hablando, es algo que se le llama, que es absoluto, ¿sí? La definición en español de un superlativo absoluto dice es el que denota el sumo grado de cualidad. O sea, que si dices de que Allah es el misericordioso, es de que es el sumo grado, o sea, de que no hay un grado, ¿sí?, en la creación que sea igual al grado de Allah subhanahu wa ta'ala.
de que cualquier nombre de Allah, de que si Allah subhanahu wa ta'ala, Él es el perdonador, aunque se puede decir, llamar a un hombre que Él perdona, que perdonó, no se puede comparar a nada, a un bellísimo nombre, porque no hay algo más alto respecto a los bellísimos nombres de Allah. Entonces, si uno tradujera literalmente, como debe de ser, en un libro que encuentren los bellos nombres de Allah, la traducción real tendría que ser los bellísimos, o los nombres más bellos de Allah. Allah en el Corán dice, a Allah le pertenecen los nombres y atributos más bellos. ¿Sí? Los nombres y atributos más bellos. Entonces, ¿qué sacamos de aquí también de beneficio? De que Allah tiene subhanahu wa ta'ala, tiene los nombres más bellos, más completos y más perfectos. Quiere decir de que si no se cumple con esta cualidad, un nombre que para nosotros implicara algo que no sea bello, no le corresponde a Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, no podría ser algo con lo que uno nombre a Allah. Y aquí es donde nosotros como mexicanos y además tenemos muchas costumbres que nos debemos de ir quitando poco a poco, y una de esas es decir Diosito. ¿Sí? Es que, mijito, Diosito te va a cuidar. Así, y aunque uno no tenga una mala intención, etcétera, debemos de ir mejorando nuestro lenguaje. No sé si recuerdan quien estuvo en la reunión, una hermana que decía gracias a Dios y a ustedes, ¿sí? Son de los lenguajes que nos debemos de ir quitando, se debe decir gracias a Dios y después a ustedes. Nosotros como musulmanes entramos en una religión donde nos debemos de ir reeducando, y cuando escuchemos que alguien nos corrige, aunque para corregir a alguien hay ciertas reglas que son mejor que lo hagas en privado, etcétera, pero nosotros venimos aquí a aprender, y aquella persona que venga y diga aquí que ya lo sabe todo, pues aquí no cabe. Dicen que el conocimiento no lo alcanzan dos personas: la persona que cree que lo sabe todo y la persona que es penosa y le da miedo preguntar. Porque el que sabe todo dice yo ya sé, yo para qué pregunto, y el que es penoso pues nunca pregunta y nunca aprende. Entonces tengan cuidado de eso. Ahora fíjense, en los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿a qué es a lo que nos referimos? Hay atributos que son cualidades y propiedades de su esencia, del ser de Dios. ¿Sí? Hay asuntos de lo que se les llama la entidad, que en árabe se le llama el dat. Ahorita les voy a dar ejemplos de cada uno. Hay atributos que son de su intangibilidad en cuanto a su significado, y hay atributos que se refieren a los hechos de Dios, a los hechos de Allah. O sea, de que dentro de las características, dentro de las cualidades que vemos de Allah, se refieren a esto, a su ser, a su entidad, al significado que tiene, o respecto a las cosas que Él hace, a los actos que Él hace. Por ejemplo, ¿sí? En cuanto a Él, a lo que en árabe se le llama dat, a la entidad, Allah en el Corán menciona un atributo que dice 2 manos, su faz, o 2 ojos, o el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo el corazón del siervo está en los dedos del misericordioso. Y ahorita vamos a hablar de esas reglas, pero aquí es donde ¿por qué tenemos que saber a conciencia esto? Porque ustedes no deben de asemejar a esto. ¿Cuál es lo primero que les dije que significan sus más bellos nombres? Quiere decir de que lo de Allah tiene un grado, el sumo grado total, que es lo más bello.
quiere decir de que de esto que estoy hablando de Allah no se compara con nada al ser humano. Cuando uno habla de ojos, manos, etcétera, no se compara con nada al ser humano. Es algo característico de Allah y de nadie más. Y de hecho, y de Allah es el ejemplo más grande, el error que comete el ser humano luego es de que trata de querer asemejar o de igualar a algo. Cuando si uno llegara a hablar de cosas de la creación, no es lo mismo las patas o las manos o algo de una hormiga a la de un elefante. ¿Sí? No se compara, no tiene nada de comparación. Entonces es un error que luego uno empieza a tratar de decir, a ver, ¿cómo no? Ahorita vamos a hablar de eso. Respecto a los atributos de Dios que se llaman ma'nawiyya, de intangibilidad, respecto a su significado, es de que Allah tiene conocimiento, poder, vida, voluntad. Por ejemplo, de que todo lo que pasa es porque Allah quiere. Todo lo que pasa es porque Allah quiere. Todo, absolutamente todo. El hecho de que Satanás se haya revelado ante el ser humano, eso ya se reveló porque Allah quiso que así fuera. ¿Y por qué debemos de conocer los atributos, los nombres de Allah? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la gente te dice, bueno, es porque hay pobreza, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué el otro es? Nosotros decimos que Dios, todo lo que pasa es porque Él quiere que pase, y se divide en dos situaciones. Hay cosas que Allah quiere que pasen y Él ama que pasen, y hay cosas que pasan y que Él quiere que pasen, mas no ama que pasen. Por ejemplo, dice Allah en el Corán de que si Él hubiera querido, hubiera hecho de todos una sola comunidad, que hubiera hecho a todos los seres humanos creyentes. Y Allah detesta la incredulidad, pero Él deja que pase la incredulidad. ¿Por qué? Porque pasa lo que Él quiere y está dentro de su plan divino. Hay hechos de Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, de que Allah crea, de que Allah provee. Esos son hechos que hace Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice, y son sublimes. Y este es un adjetivo de que todo lo que hablamos de Allah subhanahu wa ta'ala, todo es sublime. Cualquier característica que ustedes escuchen o lean en el Corán, en la Sunna, que pertenece a Allah, deben de ustedes aplicar esto. De qué es lo más bello y de qué es lo más sublime. ¿Y qué es lo contrario a eso? Cualquier imperfección no sería lo más bello ni lo más sublime. Entonces, todo eso se descarta. Si alguien llega y les dice a ustedes, no, es que ustedes en el Corán Dios dice que es así y Dios no es así, les dices, no. Fíjense, es importante que nosotros sepamos de que el conocimiento del Islam se junta, cuando uno habla de un tema se deben de juntar todos los textos del Corán y de la Sunna respecto a ese tema para poder hablar de él. ¿Qué quiere decir esto? Que es un error de que yo encuentre un texto, una aya del Corán sola y quiera interpretarla solamente basándome en esa aya y dejar los hadices y dejar todas las otras ayas. Por ejemplo, si te mencionan algo del Corán y es algo que dice, no, es que ¿cómo Dios puede ser así? Dices, no, pero es que si tú vas a hablar de los bellísimos nombres y atributos de Allah, dice Allah en el Corán que todos sus bellísimos nombres y atributos son sublimes y son los más bellos. Entonces cualquier característica que tú quieras añadir a esto que sea imperfección, no va. ¿Por qué? Porque estás juntando los dos textos. Estás juntando todo y no nada más te estás basando en una sola cosa. Dice la traducción, ¿no? Dice, quienes no creen en la otra vida son el peor ejemplo de ignorancia e incredulidad. De Allah es el más sublime ejemplo. ¿Sí? O sea, es sublime. Por eso todos los nombres de Allah son perfectos. ¿Sí? Y es el superlativo de ser sublime es de que significa la elevación extraordinaria. Dijo Al-Qurtubi y de Allah es el más sublime ejemplo, es decir, de que es el atributo más sublime. Ibn Kathir
Quiere decir que es la perfección total en todos los asuntos. Ibn Sa'di, rahimahullah, dijo que es la descripción perfecta, toda perfección en su existencia. Así es que Allah es el que tiene más derechos sobre ella que cualquier otro, sin sobreentender una imperfección o otro punto de vista. Estos principios les enseñan a ustedes que cualquier imperfección que alguien le quiera tachar a Allah subhanahu wa ta'ala no existe. Es por eso que nosotros, si leemos la Biblia cuando dice Dios creó la tierra en 7 días y después descansó, automáticamente yo como musulmán digo, esto está en contra del Islam. Porque Dios es perfecto y Él tiene lo más sublime. Dice, por eso es obligatoria la fe en lo que Allah ha informado sobre sí mismo, en su libro o en las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En cuanto a los atributos de Allah son perfectos, no hay imperfección en ellos por donde quiera que sea, porque Él es el merecedor de la perfección en todos los asuntos. ¿Qué significa que en la definición dice que son tomados del Corán y de la Sunna? Quiere decir que fuera de ello, ¿sí?, es obligatorio mantenerse en lo que está establecido en los textos del Corán y de la Sunna. No aumentamos nada ni disminuimos nada de ello. Por lo tanto, no nombramos a Allah o lo describimos con algo que Él no se ha nombrado, descrito a sí mismo en su libro o en las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, Allah dice que Él es el que todo lo escucha. Wa huwa samiun basir. Dice, Él es el que escucha. ¿Sí? Fíjense, si alguien llegara y les dijera, Allah escucha sin oídos, ¿qué me dirían de estas dos personas? Uno que llega y les dice, entonces si Allah escucha, Él escucha sin oídos, o si llega una persona y les dice, ¿eso quiere decir que Allah escucha con oídos? ¿Qué me dirían? ¿Qué respuesta le darían a ella? A ver, alce la mano. No necesita forma para saber que los está escuchando. A ver. Allah en el Corán dice que tiene ojos. No, dice tiene ojos. Y dice que tiene manos. Escuchen, aquí es donde ustedes deben de aplicar lo que estoy diciendo. La persona si Allah escucha sin oídos, o la persona que le dice Allah escucha con oídos, los dos están mal. Juzgamos que los dos están errados porque no hay mención de oídos en los textos, ni se niegan ni se afirman. Para que una persona me conteste esta pregunta que acabo de hacer, tendría que haber averiguado todo lo relacionado respecto en el Corán y en la Sunna, si hay un texto que diga que Allah subhanahu wa ta'ala tiene oídos o no. Entonces, lo que se le dice es de que Allah subhanahu wa ta'ala escucha conforme a su excelencia, de acuerdo a como Él lo dice en los textos. Por eso, fíjense, ¿por qué es tan importante esto? Porque Allah en el Corán dice, no hagan ni digan nada si no tienen conocimiento. Por cierto que serán interrogados en aquello que habían utilizado ustedes su oído, la vista y el corazón. Por eso los sabios decían, cuando hablaban, por ejemplo, si ellos al dar una clase decían, Allah escucha, y hacían esto, luego se mandaban las manos atrás, porque sabían que se habían equivocado. O si alguien te dice, Allah ve, y te hace así, y tú sabes que es alguien que conoce, él luego vas a ver que está mal. ¿Por qué? Porque todos los atributos de lo que nosotros estamos hablando es de solamente, ¿qué dije? Que los nombres y atributos de Allah son solamente para ¿quién? De Él.
Quiere decir que los atributos de Allah no se comparan con nada. Con nada. Y una trampa en la que caen las personas que asemejan a Dios, por ejemplo, con un ser humano, es precisamente que ellos cayeron en la trampa de su intelecto, era lo que mencionaba el hermano Omar, de que luego que decían, si Dios escucha, luego, entonces quiere decir que tiene oídos, entonces lo representamos como un señor grande y lo ponemos en la iglesia. Y ese es el error que cayeron las otras religiones. Y es por eso la importancia de en el Islam decir, si Allah dice que escucha, Él escucha. ¿Cómo? No encontramos un texto que diga en el Corán y en la Sunna, simplemente yo guardo silencio. Y no hablo de Allah lo que no sé. No. Allah dice que Él escucha. Pero usted en el dua no dice, Allah, escúchame con tus oídos. No. Ese es el error. O sea, el error es, les digo, en los textos del Corán o en la Sunna no dice que Allah tenga oídos. Y si dijera, nosotros creíamos en ello, pero no los igualaríamos a los de un ser humano. ¿Y por qué tendríamos que igualarlos a las del ser humano? Les decía, por ejemplo, una hormiga o un elefante tienen diferentes características. ¿Por qué el error del hombre en la historia ha sido que luego quiere comparar? Y no, o sea, aquí venimos a aprender y a decir, ahorita les voy a decir como dijo la hermana Monza en su clase, levántense y sáquense todo el conocimiento que han aprendido antes, porque aquí no es así. Reeducarnos. ¿Sí? Y es precisamente, les decía por eso en la introducción de la clase de ayer, de que en el Corán y en la Sunna encontramos exactamente este conocimiento tan vasto y tan a detalle, que es lo que nos va a sacar ya de cuando una persona, les digo, antes, por ejemplo, aquí está Joseph, ¿no? Que si es que yo, por ejemplo, escucho de Mohammed, pero todavía no conozco acerca de él. Yo cuando me hice musulmán, cuando entré, era católico, y vengo de una familia que mis tíos, mis primos eran seminaristas. Entonces teníamos debates aquí en la casa abajo, 4 o 5 horas, luego iba a sus casas, 4 o 5 horas, nos quedábamos a dormir, y así, y a veces yo decía, bueno, sí, Mohammed, pero conforme vas conociendo al profeta, conforme vas conociendo a la diferencia de creencias, te das cuenta, por ejemplo, yo cuando hablaba con ellos, con los seminaristas, siempre empezaban, es que Aristóteles y es que Platón, ¿y qué tiene que ver eso con Jesús? Y la Trinidad es como el huevo, que la clara y la yema son 3, pero es uno. O sea, comparar a Dios con un huevo. O sea, en el Islam no tenemos que hacer eso. Allah es único. ¿Sí? Fíjense, por lo tanto, a nosotros, si no sabemos, si nos llega una noticia sobre Dios, ¿cuál es nuestra obligación? Ver si se afirma o no en el Corán. Investigar. Dijo el Imam Ahmed, rahimahullah, dijo, no se describe a Allah, sino como Él se describió a sí mismo, o como lo ha escrito el mensajero, sallallahu alaihi wasallam. No sobrepasamos el Corán o la Sunna. Fíjense, lo que decía el hermano Omar, la explicación de Sheikh Femin del libro de Akida Wasitiyya, habla sobre la creencia de Allah. Dice, cuando una persona, por ejemplo, habla en el Corán que dice los ojos, ¿no? Dice, no, es que no quiere decir ojos, sino quiere decir de que Allah tiene su conocimiento, que lo abarca su conocimiento todo. Se le debes de preguntar lo siguiente, ¿entonces Allah no sabe expresarse? ¿Y tú sí? ¿O Allah no conocía el árabe y tú llegas y utilizas mejores palabras que las de él? No. Allah subhanahu wa ta'ala escogió la lengua y el idioma y puso esas palabras a Manabi.
creemos en ellas. Respecto a su majestuosidad, por eso, conforme Él dice, los creyentes son aquellos que dicen creemos y obedecemos y nos guardamos. Y es por eso en el Islam que si ustedes no conocen algo, no tiene nada de malo decir no sé. Si estás en una conferencia del Islam y está llenísimo, es la mejor universidad de México, y te preguntan algo, que no te dé pena decir no sé. Porque solamente Allah es el perfecto. Entonces, si te preguntan algo a Allah y tú no sabes, es mejor callarte. Decir no sé. A inventar. Porque cuando inventas, fíjense, hay uno de nuestros maestros allá en Medina, él hizo en su maestría un libro, el Sheikh Mohammed al-Mukhtar Shankiti, un libro sobre la tesis de maestría era sobre las heridas, el fiqh, la jurisprudencia en el Islam respecto a las heridas. ¿Qué hace, por ejemplo, una persona si tiene enyesado el brazo? ¿Cómo hace la ablución? Cosas así. Un alumno de él nos platicó que para hacer esa tesis se fue a Siria, donde está la biblioteca de medicina más grande en el mundo, de libros de medicina en árabe, y se tardó 6 meses y se leyó todas las enciclopedias de medicina. Él diciendo nada más, él estudiando Islam, pero él decía, yo no quiero, dice, cuando yo escribo algo sobre la religión de Allah, no quiero, es como si yo firmara como que Allah dice esto, y yo no quiero firmar sobre Allah lo que no sé. Los libros que decía Sheikh Omar, que hay libros sobre la jurisprudencia de los 4 madhab, que son libros, te agarran como 20 volúmenes, el alumno, él decía, el Sheikh, hay 4 madhab, ¿no? De 4 escuelas de jurisprudencia famosas. Si el Sheikh mínimo se ha leído cada libro de los largos 7 veces, mínimo. El Tafsir de Tabari, que es un libro también enorme, decía, ese lo ha leído 7 veces. El hermano Omar preguntaba, ¿y quién ha leído el Corán completo? ¿Cuántas veces lo has leído completo? ¿No? Entonces, y sobre ese Sheikh es una clase aparte. Él nos platicaba también su alumno. Eso es para que vean el interés que uno pone y debe poner en el conocimiento. Decían que su papá era un sabio de la mezquita del profeta y se lo llevaba a estudiar después del Fajr, después del Duhur, después del Asr, después del Maghrib, después del Isha. Y una vez que salió a la calle, el señor, un viejito de la tienda, lo regañó, le dijo, no, tú métete, no te pongas a jugar con los niños, que lo tuyo es estudiar. Y gente que estudió con él decía, y yo lo vi, en sus clases se sentaban alrededor de 2,000, 3,000 estudiantes, imagínense. Y era algo tan bello estar en sus clases. Era una persona que se sentaba y empezaba a hablar y parecía, un compañero decía que él, en las clases, decía, él tenía su libro en la cabeza. O sea, en los exámenes él abría el libro y le daba vueltas nada más. La bendición, ¿no? del conocimiento, y es como nosotros debemos de poner énfasis en esto. Ahora fíjense, entonces por lo tanto Allah es los nombres más bellísimos y atributos más sublimes, y después debemos de tener fe en sus significados y principios. ¿Qué dice Allah? En el Corán dice, de Allah son los más bellísimos nombres y atributos, invóquenle con ellos. Hay 3 tipos de súplicas respecto a los nombres. Aquí los sabios las ponen así. ¿Qué tipos de súplicas se saben? O sea, ¿qué tipos de dua hay que ustedes conozcan? Ajá. Sí. A mi manera de decir, yo digo que todos los seres humanos, Allah tiene el decreto para nosotros. Y lo que nos pasa, Él lo ve. Pero ahora yo ahí ya me confundí usted. Si no tiene oídos, ¿por qué hacemos la súplica? ¿Por qué qué? ¿Por qué hacer súplica? No, Allah dice que Él escucha. Allah en el Corán dice que Él escucha. No tiene oídos, pero escucha. Claro.
O sea, no, yo no dije que no tiene oídos, sino yo dije que los oídos no están mencionados. Ahora, si usted dice eso, es como si usted asemejara a Dios con el ser humano. Alá no es como el ser humano, ¿sí? Sino las palabras que se escuchan, que tenemos plasmadas en el Corán y en la Sunna, por ejemplo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que en el paraíso va a haber ríos de leche. Pero en otras partes hay textos que dicen lo del paraíso es la descripción no es pues nada comparado. O sea, el conocimiento de Allah es tan grande que las palabras que tenemos, como mencioné la del Corán, dice Allah en el Corán, y no se les ha dado sino un poco de conocimiento. O sea, lo poquito que podemos conocer de Allah es respecto a nuestro entendimiento como humanos, y es por eso que debemos de aceptar que nuestro conocimiento es mínimo y de que debemos de tratar de conocerlo solamente a través del Corán. Allah en el Corán dice, si mi siervo te pregunta por mí, yo estoy cerca y respondo las súplicas. Entonces, si Allah dice que Él responde, por lo tanto uno le suplica, ¿sí? Entonces, es lo que les digo, uno no debe de caer en el error de luego de que si escuchamos algo, tratar de asemejar a Allah con algo de la creación. Entonces, lo primero es de que si nosotros sabemos de que Allah subhanahu wa ta'ala tiene un nombre, debemos de tener fe en ese nombre. Segundo, de que saber de que ese nombre significa algo. Todos los nombres de Allah tienen un significado. Si Allah es el omnioyente, de que Allah es el que escucha, ¿sí? Quiere decir de que lo debemos de adorar ¿cómo? De que si Allah subhanahu wa ta'ala es el que escucha todo, ¿cómo debería ser nuestra adoración? Ya sabemos de que Allah es el que escucha todo. ¿Y por qué es el que escucha todo? Porque es el grado más alto. ¿Cómo podríamos adorarlo? A través de ese nombre. De que ese nombre afecte a nuestro comportamiento. De que si Allah en el Corán dice, ¿sí? Yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna min Allah. Se esconden de la gente, pero de Allah no. O sea, nuestra adoración, ¿cómo debería decir? De que dices, me escondo aquí para que no me escuche fulano. Pero Allah te escucha en todos lados. Ahí es donde debe de ese nombre afectar en tu adoración. Por ejemplo, regresando a esto de que Allah subhanahu wa ta'ala escucha, los sahabas, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, iban subiendo una montaña. ¿Saben cuáles los modales de cuando tú subes algo? Bueno, hay una súplica cuando tú vas subiendo, la costumbre, la sunna es decir Allahu Akbar, ¿sí? Y cuando vas bajando es ir diciendo Subhanallah, basado en de que los sahabas iban subiendo y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo que dijeran Allahu Akbar, pero iban gritando. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo, ustedes su Señor no es sordo. O sea, que digan Allahu Akbar, pero no griten de una manera como si Allah no los escuchara, ¿sí? Entonces, inshallah vamos a continuar mañana ya. Vamos a cerrar la particularidad, ¿sí? Voy a cerrar con esas palabras. Si todo nombre de Allah tiene un significado específico, un efecto, particularidad que debe tener en tu corazón y en tus modales. Si el corazón comprende el significado de este nombre, lo comprende y lo percibe, se afectará con este significado y eso debe de influir en tu pensamiento. Entonces, el decir, sí, Dios todo lo sabe, sí está bien, pero me escondo yo de la gente y me voy con la hermana a chismosear de la otra porque, ¿sí?
y hablar mal o engañar, etcétera. ¿Sí? Entonces le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé discernimiento, que nos acerque a la verdad, que nos aleje de la falsedad. Ciertamente Él es el misericordioso, el compasivo, y le pedimos que haga el Corán una luz en nuestros corazones, que nos guíe hacia el camino recto. Ciertamente Allah subhanahu wa ta'ala es el respondedor, que la paz y la misericordia la sean con el profeta Muhammad, con sus familias y seguidores hasta el día final. Si alguien tiene una pregunta o algo así, después se puede acercar a mí y me dice.